personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. ¿Con el Alzheimer solo se pierde la memoria? ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, ¿le dices que tienes el VIH? ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto en la calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal? ¿Por qué es rara la enfermedad de tu hijo? Bueno, pues en mi caso es mi hija, tiene 32 años y es rara porque, bueno, más que rara, es ultra rara porque tiene el síndrome de Bardet-Biedl y el síndrome de Senior-Locker al mismo tiempo. Nora tiene 5 añitos. Su enfermedad se llama síndrome nefrótico congénito finlandés y donde más se da es en Finlandia, que es 1 de cada 200.000. Entonces, si allí es un porcentaje tan bajito, aquí en España es algo sumamente raro. En Burgos, de donde somos nosotros, era el primer caso. Mi hija tiene una enfermedad rara, tiene 9 años y lo que tiene es que tiene síndrome de Rett. Y es rara pues, por la prevalencia que tiene, que afecta a 1 de cada 10.000, 15.000 y en España habrá diagnosticados unos 2.500, 3.000 niños. Mi hijo se llama Víctor y tiene 18 años y padece el síndrome de Joubert. El síndrome de Joubert es una enfermedad rara en el que hay diagnosticados más o menos 50 y tantas personas en España. Consiste en un tono muscular muy bajito que produce una discapacidad motórica y luego tiene asociado otras alteraciones, como pueden ser oftalmológicas o renales, que muchas de ellas tienen una cierta gravedad. Pues el síndrome de Rett se caracteriza porque afecta mayoritariamente a niñas, pero hay casos de niños, aunque son poquitos, y lo que ocurre es que aparentemente a la hora de nacer son normales, pero entre los 6 meses y los 18 sufren una regresión y pierden todo lo que han adquirido. Andrés tiene 15 años, tiene una enfermedad rara que se llama laminopatía congénita y no hay prevalencia, no se sabe el número de casos que hay en España ni en el mundo. Tengo una hija de 12 años con un síndrome que le llaman deficiencia de CDKL5. Es raro porque es una mutación en la que una proteína no se metaboliza correctamente y cada caso es diferente. En España hay aproximadamente unos 40 niños. Puede decirse que esta enfermedad tiene rasgos similares a los rasgos autistas. La laminopatía congénita es una distrofia muscular con una afectación muscular muy severa, especialmente en el control del cuello no lo mantienen. Tienen también afectación en el diafragma, lo cual interfiere mucho en su respiración y se le complica mucho. Y luego además es muy característica la afectación cardíaca. Lucas tiene casi 10 años, tiene una malformación genética que consiste en la duplicidad del brazo corto del cromosoma 7. Vamos, una malformación muy rara. ¿Y por qué es rara? Pues porque es el único caso que hay a nivel mundial, por eso es tan peculiar. Las enfermedades de mi hija en concreto son referentes a lo que se llama ciliopatías, una disfunción del cilio, el cual están en algunas células presentes del cuerpo humano y para entendernos actúan como señalizador. Bueno, pues cuando ese cilio está dañado o tiene una disfunción, no funciona bien, pues los genes se transcriben y se copian mal. Por lo tanto, acaban padeciendo una serie de mutaciones, que es lo que le pasa en estos dos síndromes. La enfermedad de mi hijo Lucas se podría definir como un retraso psicomotor severo con, además lleva añadido crisis epilépticas y alteraciones conductuales. El síndrome nefrótico congénito finlandés consiste en que sus riñones no funcionan correctamente. Sí funcionan al 100%, pero lo que les pasa es que no tienen filtro. Y los riñones en realidad sirven para filtrar, se quedan con lo bueno y expulsan lo malo por la orina. En cambio, en su caso, expulsan todo, de ahí la desnutrición y la deshidratación, porque al no tener filtro pierden proteínas, vitaminas, nutrientes. La enfermedad de mi hijo es genética,
pero nosotros actualmente todavía no tenemos un estudio genético que nos pueda avalar un diagnóstico en el que aparezca el Joubert con las alteraciones de esa genética. La minopatía congénita que tiene Andrés es una enfermedad genética, pero en este caso es una mutación, se llama una mutación de novo, que es espontánea, entonces no la ha heredado de nosotros no se la hemos transmitido. El hecho de que mi hija haya nacido con este tipo de enfermedades es porque tanto mi mujer como yo somos portadores de las mutaciones que conllevan estos dos síndromes, ¿no? Parece que hay una transmisión genética, en este caso por mi parte, según los estudios genéticos, y bueno, no nos han dicho nada más. Sí, el síndrome de Rett se debe a la mutación genética de un gen y es aleatorio, te puede tocar porque sí. Tiene que haber un gen en el padre, tanto en el padre como en la madre. Es un gen que es de esa enfermedad, pero nosotros solo somos portadores. A día de hoy podemos contabilizar cerca de 8.000 enfermedades raras diferentes. En España, por centrarlo a nivel de nuestro país, como no hay un registro nacional, estaríamos hablando aproximadamente de 3,5 millones de personas que pueden padecer una enfermedad de esta, y lo que es a nivel de la Comunidad de Madrid estaríamos en torno a unas 400.000 personas. ¿Cuándo supiste que algo no iba bien? El día del cumpleaños de mi marido, pues 39 días exactamente después de nacer, Lucas debuta con crisis, ni idea que era eso. Nos vamos rápidamente al hospital, nos dicen que son crisis epilépticas y a partir de ahí empieza todo nuestro periplo de pruebas. Eso es. Sus manos no tocaban ningún juguete, no los seguía con la mirada, no se mantenía sentada y luego ya el pediatra a los 6 meses dijo que efectivamente que había síntomas de que tenía problemas neurológicos. Pues en mi caso, de forma muy extraordinaria, me lo vieron en el embarazo, en una ecografía. Me dejaron en shock porque lo que me comentaron fue que tenía el niño una patología cerebelosa muy grave que podía llegar no a término, o lo que me dijeron en ese momento es que como asesoramiento que lo mejor que podría hacer es abortar. Nació con 6 dedos en cada pie, o sea, una polidactilia, y obesidad. Era muy gordita para lo que tendría que ser. Pasa que la médica, la pediatra, al contrario, estaba muy satisfecha de que fuera un repollito, como decía ella, ¿no? Nos llamaba mucho la atención que al cambiarla de ropita, por ejemplo, llorase, al cogerla pesara de repente un medio kilo menos en 3 kilos, es muchísimo. Entonces íbamos todos los días al pediatra a pesarla y el pediatra nos decía que éramos padres primerizos exagerados. Si yo continuaba con mi embarazo y el niño llegaba a término, el diagnóstico era que podía convertirse como en un vegetal. El neonatólogo del hospital decidió hacerla un tipo de revisiones. Nos comentó que trabajaba desde hace muchos años en África y que no había visto una analítica tan mala, que estaba desnutrida, deshidratada, y en ese momento ya la dejaron ingresada. Cuando ya estaba embarazada, sí que siempre me quejé de que notaba que se movía muy poquito. Me decían que era primeriza, que no tenía importancia. Cuando nació, en principio, no nos dijeron nada, y es verdad que a los pocos meses se movía poco y era muy tranquilo, pero simplemente nos decían que era muy tranquilo, muy tranquilo. Hasta los 8 o 9 años que yo empecé a notar que no veía lo que tendría que ver, y le hice una prueba rudimentaria en casa y vi que no era lo que tendría que ser, y la llevé al oftalmólogo, y a partir de ahí se empezó a desencadenar todas las sospechas de que estábamos ante una enfermedad rara. En una semana pasó de estar en nuestra casa bien y sana a estar en la UCI, sedada, entubada, la hicieron una sonda para comer, no salió bien de la operación, y ahí es donde peor lo pasamos, en Burgos, que pues es que no te lo crees. Al final nosotros veíamos pues, porque por la noche no respiraba bien, que pues no levantaba los brazos para pedirte, por ejemplo, que le cogieras en brazos. Una serie de cosas que nos llamaban la atención. El lenguaje no le desarrollaba, y lo poco que desarrolló lo paró. Luego los esfínteres también no conseguía controlarlos y no se acercaba a los otros niños. Estaba muy como en su mundo, similar al autismo. No nos sabían decir los médicos exactamente qué es lo que tenía. Estuvimos yendo y viniendo a hospitales continuamente, un calvario de pruebas, de visitas a hospitales, de ingresos. No había forma de salir del hospital, vivíamos prácticamente en el hospital.
Del peregrinaje que tuvimos que andar de médico y especialista en especialista, mi hija no tuvo un diagnóstico genético hasta los 26 años. Con lo cual, eso genera más incertidumbre y más problemas a nivel de todo tipo clínico en mi hija, porque sufre unas consecuencias de no ir por delante de la enfermedad. Realmente conseguir el diagnóstico fue un apoteósico. Cuando nos lo dieron, Andrés tenía ya 7 años y todos esos años habíamos estado buscando en internet, contactando con muchísimos médicos, hospitales y no había manera. Sabes que te van a dar el diagnóstico, pero cuando te lo dan es como si te metiesen en una estocada. Yo recuerdo aquella tarde que fui al neurólogo, le enseño a mi hijo y me dice, pronóstico catastrófico. Catastrófico, ¿qué es eso? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué evolución va a seguir? Fue a los 8 años con una prueba genética. Y mi peor reacción, digamos, que fue cuando vimos que no desarrollaba lo que otros niños. Y me dieron una terrible frase. Me dijeron, señora, de 100 casos, 90 se mueren ya y 10 un poquito más tarde. Nos dijeron que se iba a morir, que no sobrevivía ningún niño. Son niños que con esta enfermedad la afectación cardíaca es tan severa que hay niños que a lo mejor con 2 o 3 años han tenido una parada cardíaca y ahí se acabó. Otros, viven un poquito más, pero es un diagnóstico muy, muy, muy complicado. Pues el pronóstico que nos dieron de la enfermedad era que no iba a caminar nunca, que no iba a hablar y que iba a ser completamente dependiente para el resto de su vida. Y entonces al final pasas por una serie de etapas hasta asumir lo que está pasando y dices que me toca ahora luchar y ponerme las pilas. O sea, es lo único que puedo hacer ahora. Desde que Víctor me dio aquellas sonrisas, ¿no?, mientras estábamos hospitalizados, enganchados a tanta máquina y con tanto tubito, yo pensé, si mi niño sonríe, quizá mi niño haga más cosas. Yo creo que si tú lo transmites a tu hijo y a tu pareja y a tu familia un poquito de alegría, pues todo el mundo lo va a llevar mejor, yo creo. Sí que diría que aunque te den un diagnóstico demoledor, hay que creer en ellos y en sus capacidades porque al final te sorprenden. Pueden más de lo que puedes llegar a pensar en un principio. ¿Qué limitaciones tiene tu hijo, tu hija? Básicamente de conducta, en la que más incomoda para cualquier cosa con ella, porque en casa me rompe muchas cosas. He tenido que poner cerraduras, incluso candaditos en los armarios. Pues mi hija es completamente dependiente, necesita una persona 24 horas con ella, no sabe hablar, no sabe utilizar sus manos, hay que darle de comer, hay que darle de beber, hay que vestirla. Para trasladarse va en silla, aunque si está en casa está en el suelo y ella culea y es su manera de moverse, pero es que hay que hacerle todo, absolutamente todo. Tiene una gran imaginación, con lo cual para él limitaciones no tiene ninguna. Pero lo que entendemos los demás como limitaciones, pues bueno, va en una silla de ruedas que él, bueno, con un poco de dificultad puede manejar, lleva un corsé para mantenerse erguido y poderse sentar y sujetar la cabeza. También tiene implantado un desfibrilador por sus problemas de corazón. En el caso de Nora necesita un riñón, entonces su trasplante va a ser un poco más complicado que los habituales, ya que en vez de ponérselo en la vena renal o en la cava, que es donde hacen todos los trasplantes de riñón, ella van a utilizar su vena del bazo. Van a quitar el bazo y en la vena del bazo van a poner mi riñón. Bueno, pues mi hijo actualmente tiene unas limitaciones de psicomotricidad, que consisten en que tiene mucha dificultad en subir escaleras solo, en toda la manipulación con sus manos a la hora de abrir envases, abrocharse los botones, hacerse la lazada de los zapatos, ponerse un cinturón solo. También tiene limitaciones en el tema de la alimentación, porque no puede tragar bien, entonces le hicieron una gastrostomía, tiene un botoncito en el estómago y es la comida principal, sus comidas principales las toma por ahí. Bueno, y también, me pongo a pensar, y también duerme con una máquina para respirar, porque la afectación que tiene respiratoria ahora mismo es bastante elevada. Él tiene unos problemas oftalmológicos, que es un movimiento de iris y el estrabismo, y bueno, pues tiene una limitación visual importante a más de 3 metros, pero de cerca se
se enfrenta muy bien a lo que es la lectura y la escritura. El único tratamiento posible es ir matando los riñones con medicación, pero claro, todo esto conlleva a que llega un momento que los riñones no funcionan nada y tienen que entrar en diálisis. Tiene 3 sesiones a la semana, pero no solo queda ahí, que nosotros vivimos en Burgos, tenemos que hacer 250 kilómetros para venir hasta Madrid, recibir la hemodiálisis y volver. Lucas actualmente es un niño totalmente dependiente. Lucas no come solo, no controla esfínteres, Lucas no anda solo, Lucas no habla, es un niño totalmente dependiente. Pues yo creo que la limitación mayor para ella es el agua. Ella no puede meterse a la piscina, no puede meterse al mar, ella el catéter no se la puede mojar. Entonces cuando los niños juegan con agua, juegan con globos, pues ella sabe que no puede jugar. Yo, para normalizar esta situación con mi hija, pues decidí hacerme un tatuaje y es el que tengo ahora, que es una sonda gasogástrica, que es por donde come, y luego me echo el catéter donde recibe ella la diálisis. Pues mi hija es ciega, se ha quedado ciega total hace 3 años. De momento no se le ha encontrado ninguna significación relevante a nivel renal. Aunque Lucas tiene 9 años, casi 10, tiene una edad equivalente al de un niño de 1 año. Es como un bebé. Tiene problemas a nivel de pequeñas crisis epilépticas, tiene un desarrollo cognitivo e intelectual por debajo de lo normal, sobre todo le cuesta razonar y entender muchas cosas. Y ese es básicamente el peso. Sí logró bajarlo, llegó a estar en 104 kilos y ahora está en 69. Nos es gratificante ver que la niña hace cosas que no se esperan con un trastorno como el que ella tiene. Ella con un iPad es capaz de recorrerse en YouTube medio mundo. En cuanto a lo demás, funciona como una chica normal para su edad, porque intentamos que sea autónoma lo más que pueda y dentro de su diversidad funcional actúa, completamente autónoma. Mi hijo Víctor es un crack. En los estudios estamos en grado medio de administración, pero vamos a llegar a grado superior. O quizá lleguemos a la universidad, no lo tenemos limitado. Me parece que en esa parte su sobreesfuerzo, su gran optimismo y sobre todo el trabajo la ha llevado a ser lo que es hoy. Ella ha logrado sacar una carrera, ha logrado hacer educación social con sus problemas y con sus limitaciones, evidentemente. Con el iPad, pues lo que hace es que se aprende palabras o dichos argentinos o incluso en alemán o en francés o lo que sea. Y hay veces que me dice palabras que no la entiendo y ella se ríe porque sabe que no la entiendo. O sea, juega un poco conmigo. Con ese diagnóstico que tuvo, que no iba a sobrevivir, ella lo ha ido todo dejando atrás, ha ido avanzando, ha ido creciendo, se ha ido formando ella su personalidad. Y es fantástico ver todo lo que hemos pasado, que lo estamos dejando atrás, que ha sido difícil, pero todo ha sido a mejor. Pues mi hija, yo sé que tiene petróleo dentro y hay que sacárselo. Es un trabajo muy lento, pero a la vez es muy satisfactorio porque ella ha conseguido mantenerse sentada, aprendió a gatear, aprendió a comer porque tampoco sabía comer, se le caía todo de la boca, se ha conectado con el mundo, su hipersensibilidad auditiva ha mejorado y ahora con 9 años está empezando a caminar con apoyo. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Totalmente. Me ha cambiado en todos los aspectos, profesional, como padre, como compañero, a la hora de entender a otras personas y a otros padres que conviven con los mismos tipos de enfermedades. Me ha cambiado la vida por completo, por completo. No voy a mentir, radicalmente. Yo creo que esta vida no la quiere nadie. O sea, es una vida que al final te ha tocado vivir y lo que tienes que hacer es cogerla y vivirla. Tienes que empezar de cero tu vida, entonces no es fácil empezar de cero. Yo necesité ayuda profesional para poder seguir porque llegó un momento en que yo ya no podía más. Bueno, estábamos trabajando los dos y en un primer momento me pedí yo reducción de jornada para intentar, atenderle mejor. Y pues al final pensamos que uno de los dos tendría que dejar de trabajar. Pues cambió la vida en cuanto nos dieron el alta del hospital. Teníamos que estar vigilando a Víctor 24 horas. Pues yo trabajaba de administrativa y lo tuve que dejar.
Mi marido es profesor y bueno, él siguió trabajando, pero teníamos que llevarla a los médicos, a las terapias, y yo no podía pedir permiso todos los días. Dejé mi antiguo trabajo y creé una empresa para poder dedicar más tiempo a mi hijo. Entre los dos hemos conseguido sacarla adelante y dedicarle mucho tiempo. Yo di un paso atrás, puse a mi hija por delante de todo y de todos, me centré absolutamente en ella, en sacarla adelante, porque sé que ella puede más y siempre lo he sabido. Entonces, claro que te cambia la vida. Nosotras nos tuvimos que venir a vivir aquí a Madrid porque al principio recibía más días de hemodiálisis y no podíamos estar yendo y viniendo. Te cambia la vida también porque dejamos de estar con Jesús en Burgos porque él tenía que seguir trabajando para poder seguir pagando la hipoteca, por ejemplo. Nosotros no podemos ir a un hotel, entrar a un comedor, a un restaurante donde haya vasos, platos, tenemos que avisar previamente y siempre buscamos un rincón donde ella tenga menos radio de acción de poder lanzar cosas, porque aún así es muy rápida. Bueno, Andrés es un niño súper feliz y que transmite una alegría que es que todo el que le conoce lo entiende, si no yo creo que es difícil de entender. Entonces cada día nos anima y bueno, lo hace todo muy fácil. Al final yo creo que de todas las situaciones extremas sacamos lo mejor, ¿no?, de cada uno, y en el caso de Lucas sí que me ha hecho ser una persona más tolerante, yo creo, y mejor persona. Porque mi hija para mí es todo. Entonces lo que quiero ahora es que ella salga adelante, que consiga muchísimas metas que parecían imposibles y que siga dándonos lecciones de superación y que ya llegarán tiempos mejores. ¿Te has sentido más solo que la una? Pues más solo que la una y más todavía que la una, vamos, sí. La verdad es que con el síndrome de Joubert estaba muy perdida. De hecho, los médicos no sabían casi nada y yo no encontraba ninguna familia en ese momento. Con lo cual me puse a investigar por internet y encontré la Fundación Americana. Me puse las pilas en inglés para poder leer y traducir los informes que en ese momento estaban, para poder integrarme a un grupo Yahoo que en aquellos momentos existía y poder hablar con familias americanas. Pues al principio dices, tengo un niño que no es extraterrestre, pero se le parece. ¿Y qué vas? ¿Qué vas a dónde? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y encuentras que nadie te dice nada, que nadie te explica de qué va esto y por lo tanto acabas pensando y dándole vueltas a la cabeza y acabas creyendo que lo mejor es impulsar algo que te permita pues, poder saber de qué va en este tipo de enfermedades. Me planteé algo muy importante, el crear una asociación con un objetivo súper importante, contactar con familias. Es decir, que cualquier familia fuera diagnosticada de Joubert pudiera contactar conmigo y yo servir de autoayuda, a no pasar parte de lo que pasé yo en mi primer año de vida. Y así creé la Asociación Española del Síndrome de Joubert. Lo primero que hice fue llamar al teléfono de la esperanza. Y ahí encontré un escalón y después de ir allí, otro escalón en otro sitio. Allí me pusieron en contacto con un psicólogo. Y luego, pues gracias a las redes sociales, hemos encontrado a más niños de la enfermedad de Nora, gracias a la televisión, gracias a los periódicos. No hemos dejado de movernos. Pusimos en marcha la Asociación Nacional Anasba Biciliopatías, la cual se dedica prácticamente a las enfermedades ultra raras, no solo las raras. También gracias al traslado aquí a Madrid, al Hospital La Paz, nos ayudó a verlo todo de una mejor forma. Al principio era una soledad impresionante. No conocíamos más casos que el de Andrés únicamente y entonces a raíz de ahí pensamos que lo mejor era crear una fundación, por una parte para ayudar a otros padres también, para a que conocieran bien la enfermedad y ayudarnos entre nosotros, y sobre todo también para que se investigara. El objetivo de la fundación es investigar concretamente la genética, proyectos genéticos para la cura de la enfermedad. Básicamente es eso. Al ser una enfermedad tan rara, no hay investigación, y si no hay investigación para nosotros no hay esperanza, porque no hay solución. NUPA es la asociación de referencia a nivel nacional de los niños con trasplante multivisceral, nutrición parenteral y fallo intestinal. Pues ella nos ha acogido durante los 2 años y medio en un piso de acogida aquí en Madrid.
¿Te has sentido más sola que la una? Sí, en muchas ocasiones, y por eso acabamos montando una fundación, Fundación Luchadores ABA, que lo que tratamos es dar cobertura a niños que tienen trastornos neurológicos y que a día de hoy no tienen cabida ni respuesta en ningún lado. Afortunadamente encontramos el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, que es el centro de referencia donde se está investigando esta enfermedad, y por fin te ponen en el camino y ya sabes que se investiga, que en el futuro puede que haya una cura, no sabemos si pronto o más tarde, pero por lo menos ya es un centro donde conocen esta enfermedad y saben lo que es. Gracias a la Fundación pues queremos crear un entorno donde familias y niños con enfermedades neurológicas raras pues tengan su cabida y tengan un sitio donde puedan estar el día de mañana y estén adecuadamente atendidos. Recientemente hemos publicado un libro que se llama Luchadores, en el que recopilamos las experiencias de varios padres con niños con trastornos neurológicos, y está siendo un bombazo. Animaros. Pues todas las fundaciones y asociaciones necesitamos que se nos dé a conocer, que se dé mucha publicidad, que se informe bien, y también es muy importante al final la captación de fondos, porque lo que muchas de las fundaciones perseguimos es investigar la enfermedad para poder encontrar una cura. En las enfermedades raras siempre he dicho que es la suma de todos. Investigadores, administración, médicos, asociaciones, pacientes, terapeutas, o sea, todos. No es cuestión de enarbolar banderas, es cuestión de trabajar todos a una para lograr un mejor diagnóstico más rápido y más preciso. Lo que estás viviendo, ¿une o desune a la pareja? Lo que estoy viviendo claramente a unos les une y a otros les desune. A nosotros en este caso nos ha hecho más fuertes, unidos, pasando esos malos momentos y esos muy buenos momentos. Pues hay momentos para todo, porque yo me hundí, él se mantuvo más sereno, que por otro lado es bueno, porque si nos hundimos los dos pues es mucho peor. Entonces, si por lo menos hay uno que mantiene un poco la cordura, pues eso ayuda. A veces sí, a veces no, pero es como dos jugadores que juegan al fútbol del mismo partido. Entonces el objetivo es ganar. Pero en nuestro caso la verdad que nos ha unido más. Bueno, nosotros llevamos juntos desde siempre, desde el instituto, y la verdad que, pues no sé, lo de la niña siempre nos hemos apoyado muy bien. Cuando uno ha estado un poquito peor, el otro ha sido el que ha tirado. O sea que en realidad nos hemos complementado muy bien. ¿Tú qué opinas? Sí, lo mismo. Pero sí que hay momentos en los que por frustración, por cansancio, por ya un cansancio físico y mental, o sea, llega un momento que tú mismo estás en una olla a presión y con quien lo pagas es con el que tienes al lado. Y al final hay momentos que son complicados, claro que los hay, pero luego te centras en lo que te tienes que centrar y al final sales. En estos casos tan especiales es bastante difícil. ¿Por qué es difícil? Porque siempre uno de los dos miembros de la pareja es el que lleva todo el peso, el que lleva más responsabilidad, más la preocupación, más el trabajo y el sobreesfuerzo plus que hay que hacer con una persona con discapacidad y con una enfermedad rara. Yo creo que en cuanto a la atención de Andrés, sí une, porque bueno, tenemos que ir bastante de la mano en cuanto a tratamiento, en cuanto a visitas a médicos, estar pendiente de él continuamente. Pero es verdad que eso hace que dejes de lado otras cosas y a lo mejor pues no nos atendemos nosotros, vamos. En mi caso, la verdad, no hubo ningún tipo de problema. En este sentido, desde el primer momento lo teníamos claro que no era una cuestión de ella o yo, era una cuestión de mi hija. Y por lo tanto, en ese fuimos todos a una. ¿Te sientes incomprendido? Pues sí, me he sentido incomprendida algunas veces porque te han llegado como hasta decir, pues ¿de qué se queja esta madre? Sobre todo porque es una situación que hay momentos en los que tú estás al límite, sobre todo emocionalmente, y esperas que la gente te apoye, te entienda, que a veces solo pides un abrazo, sin más, o un beso, o un ¿qué tal estás? Pero hay veces que eso no lo tienes.
pues al final en estos casos te das cuenta quién merece la pena y quién no. Es verdad que la gente en un primer momento conoce el caso, impresiona, porque pues le ven lo que conlleva esa enfermedad, pero cuando ya ven que es algo rutinario y que es cada mes en el hospital, cada mes con el corazón que se le para, cada vez, pues ya es como, joder, que es siempre lo mismo, que qué pesadez. Gente que creíamos que iban a ayudarnos y se han ido quedando por el camino. O sea que sí, es un buen momento como para ver, sí, para filtrar. Sí. Te vas distanciando de personas pues porque ya no os unen, no es que te dejes de hablar, ni mucho menos, pero vas siguiendo el camino que te va marcando lo que vives. La gente no comprende ese tipo de limitación o ese tipo de mochila que yo llevo con mi niño en ese momento. El cuidado proteccionista o no, o burbuja que tengo que tener para que colateralmente no le ocurra otra cosa. Entonces, sí, me he sentido incomprendido. Concretamente, mi hija, los rasgos que tiene no denotan nada, no es como cuando es un chico con síndrome de Down que percibes. Mi hija se ve en el comportamiento, en su conducta. Entonces, sí hay veces que a lo mejor vas a un lugar y una persona le dice, oiga, ¿nos llama la atención a su hija? No. Yo recuerdo una situación que un momento de unas navidades que nos fuimos todos tan felices a la Plaza Mayor en Madrid y intentamos entrar en un restaurante, pues que Lucas parecía que no tenía cabida ahí, nos invitaron a irnos. También, evidentemente, hemos vivido grandes momentos de generosidad, como en el caso una vez estuvimos en Valencia y donde fuimos a un restaurante y sabiendo la situación de Lucas pedimos que nos pusieran en un sitio apartado, pero sin embargo el maître del restaurante nos dijo ni hablar, nos vamos a poner en la mejor mesa para que el niño vea el mar, esté cerca, y la verdad es que eso nos generó muchísima alegría, ¿no? ¿Te da miedo pensar en el futuro? Pues la verdad es que más que miedo, creo que me da pánico. Es algo que solemos hablar alguna noche cuando estamos tranquilos. El qué será, el qué pasará, la operación. Yo pienso mucho cuando estén las dos en quirófano. A mí no me da miedo el entrar yo y que me quiten el riñón, pues no me da miedo, porque por un hijo pues es lo que sea. Claro que te da miedo. No sabemos qué vamos a hacer nosotros de aquí a unos años, pues imagínate teniendo a tu hija completamente dependiente, es que está indefensa. En este mundo es completamente vulnerable. Entonces, claro que te da miedo pensar en él después. Pues si os soy sincero, me aterra. Pero también es cierto que gracias a la Fundación Luchadores ABA que hemos montado, ese miedo está un poquito más mitigado, porque al final el miedo que me da es cargar a Lucas con alguien. Si yo no estoy, si mi marido no está, ¿quién va a cuidarle? Procuro vivir el día a día y no pensar en lo que vendrá después. Sí, siempre el futuro asusta, pero también te tienes que meter una carga de esperanza cada mañana cuando te levantas. Porque es que si no, te pones a pensar, ahí hay una piedra, me voy a caer, pues seguro que te caes. En cuanto al futuro de mi hija Virginia, pues lo veo también con esperanza. Lo veo porque es una chica que no se ha venido abajo, una chica que sigue siendo, que es luchadora, que sonríe todas las mañanas cuando se levanta. Lo primero que tiene es una sonrisa. O sea, a pesar de lo que tiene encima y la que se le puede venir encima. Yo soy una persona muy optimista y bastante positiva. Entonces, no me da miedo el futuro, porque veo la evolución de Víctor y siempre imagino una evolución mejor y una vida muy normalizada. Pero vamos, yo creo que el mío me hace abuela. ¿Qué te molesta que te pregunten? Más que el que me preguntan es el cómo me lo preguntan. Otra cosa es que sean con segundas, que sean buscando cuestiones peyorativas en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la discapacidad o la diversidad funcional que pueda tener la hija. Y el cómo le hablan a veces a Mayalen, porque parece que como es una niña con discapacidad, la gente le habla como a gritos, como si fuese sorda, o le hablan como si fuese una niña de 1 año. A mí lo que más me ha molestado, que me han preguntado, es por qué soy feliz, por qué estoy tan contento. Eso me molesta. Porque, a ver, tiene 9 años y tiene síndrome de Rett, vale, pero háblale normal, porque no deja de ser una niña de 9 años y Mayalen entiende lo que le estás hablando.
Claro que no te puede hablar, pero ella entiende. Al principio, cuando la niña era pequeña, el barrio se enteró que la teníamos enferma, pues que se asomaban al carro y nos decían, anda, pero si es normal. Y yo me quedaba alucinada y digo, no sé, ¿qué te esperas? ¿Que tenga 3 cabezas? Te hacen preguntas, preguntas que quizás son inocentes. Oye, pero qué bien está Lucas, qué bien le veo, cómo avanza, qué despierto, ¿no? Cuando realmente, como digo, como no viven el día a día, pues es muy difícil de que vean cuál es la realidad cotidiana de Lucas. Pues el pensar que Lucas nunca va a tener amigos, nunca va a poder vivir ciertas cosas que vivimos el resto de los seres humanos, y eso me genera bueno, me molesta, ¿no? Pues realmente yo creo que no hay nada que me moleste que me pregunten. Casi realmente lo que me molesta es que no me pregunten, porque yo creo que es bueno que se muestre interés y que se trate todo con naturalidad. Pues hay una cosa que llevo mal, que son las miradas de la sociedad hacia Víctor. Miradas de niños, de adultos, de adolescentes. Vas con él por la calle y le miran. Y él, bueno, él lo ha notado desde siempre. Y a mí, y no sé cómo ayudarle. Sí que le ayudo diciendo, bueno, pues pasa, bueno, pues no hagas caso. Pero es algo que te duele por dentro. ¿Se puede ser feliz a pesar de todo? Creo que sí. Yo pienso que la felicidad es como uno se la pinta. Se puede ser claramente feliz. Por ejemplo, Lucas cuando está en el mar es la persona más feliz del mundo, y si Lucas está bien nos lo transmite a nosotros, niño feliz, familia feliz. Yo creo que sí se puede ser feliz, pero renunciando y siendo consciente de que tus recompensas van a ser otras. Pues sin duda se puede ser feliz, sí, sin duda. Al final, bueno, pues todos tenemos complicaciones en nuestra vida. Es verdad que a lo mejor unas parecen que son más grandes que otras, pero bueno, no creo que haya nadie que no tenga ningún problema en su vida. Yo opino, y en mi caso, que sí. O sea, yo con Víctor he evolucionado a un nivel de compartir con él experiencias, vida, humor. Somos un poquito ñoños y para mí siempre le digo, Víctor, forever, forever, forever. Somos mucho más felices, yo creo, que incluso que otras personas que no les pasa nada. Y luego, aparte, ahora en esta época actual, esta etapa de la vida adolescente, en el que comienza a salir con chicas, le digo, estas chicas son un poquito ocupas. La que ocupa tu vida es tu madre, las demás son ocupas para mí. Cada logro de la niña es un motivo de celebración. Si podemos hacer algo con ella que esté un poquito fuera de lo normal, lo disfrutamos más. O sea, que claro que somos felices. Aprendes a valorar lo más pequeño y lo más sencillo del mundo, porque para cosas grandes, mira, para el que las quiera, yo ahora mismo no las quiero. Pensar en la felicidad de un modo menos egoísta. En cuanto a la felicidad que uno puede sentir alrededor de un hijo que tiene este tipo de enfermedades, es ver que es capaz por sí mismo de superarse, valga la redundancia, a sí mismo, y de justamente superar barreras que a lo mejor están cerca de ella, de que otros se las intentan poner, la propia sociedad se las pone continuamente, pero ella las ha ido rompiendo y venciendo con una tenacidad tremenda. A mí la mayor felicidad del mundo me la dan mis hijas, porque aparte de Mayalen, con 9 años, tengo a Sara, a mi Sarita, con 3, que es un terremoto, es un torbellino, es la estimulación natural para Mayalen, y para nosotros ha sido la gran oportunidad de vivir la paternidad desde el otro lado de la barrera. Tienes la discapacidad y la no discapacidad, y sacas lo bueno de las dos partes. Bueno, pues al final, en nuestro caso además Andrés es que es siempre hemos pensado que es un ángel y se puede ser feliz sin duda. Luego el Photoshop que establecéis para quitar un poquito lo que es la... ¿Y qué tal los nervios han ido, Jesús? Mal, pero bueno. Ya mejor. Aunque había 2 preguntillas ahí, un poco, pero bueno. ¿Tú qué has hecho para abrir plano? ¿Cómo te has expandido? Gracias a vosotros. A vosotros por todo, muchas gracias. Nervios. Ha estado bien, te gusta lo que me preguntan. Muy cómodos y muy bien. O sea, que estamos ahí. Sensibles, pero cómodos. Eso. Sí, al final. Nada, gracias a vosotros.